Mira, Bueno, hola, buenas. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien, chicos? Sí. Sí, Sí. se escucha Sí, bien. se escucha bien. Bueno, primero buenas noches, aunque todavía es de día. Y digo buenas noches así de una manera chistosa, digo, por la hora, porque la clase empieza a 18:30 y son exactamente las 18:47. Chicos, a ver, el otro día tuvimos una clase de presentación. Digo esto por el asunto de la cuestión del horario, porque yo soy, no sé si alguno habrá cursado ya conmigo físicamente. Eh, Digo esto porque en las clases presenciales no me gusta que lleguen tarde, y la primera clase siempre cuando iban llegando tarde, porque es una mala costumbre que no voy a decir que tenemos, sino que tienen. eh, y después por una costumbre de quizás a veces que se va haciendo mala costumbre, por ahí con los docentes ya tarde, ustedes mismos y eso, trato siempre de la segunda clase, el que no llega a horario no entra al salón. Bueno, esto es distinto, pero digo esto porque empezamos la clase 18:47, nos conectamos. Estaba comunicándome con la gente de la facultad para ver qué pasaba con todo esto. Ya saludé, veo por ahí a gente nueva que está integrando la cátedra y en este caso la comisión. Como ustedes ya saben y lo hemos dicho ya en la clase de presentación, y creo que el viernes este, estuvo coadyuvando con el doctor Lascano, vamos a hablar en latín, como decían los romanos, cuasi abogado, Ezequiel Fumiero, que tiene unos auriculares que a mí me gustan, esos envolventes, no me los pongo porque eh, este, solamente los uso para dar clase, para escuchar música, pero es mucho más cómodo. El lunes fue la clase de presentación. Creo que después que yo me retiré de la sala y estando en Buenos Aires, el doctor Lascano, creo que no estuvo Agustín, y sí Alfredo Lapadula les habrá explicado más o menos cómo es la materia en sí, porque lamentablemente ustedes saben muy bien que a mí me gusta dar clases. Digo, ustedes saben bien, no saben, porque yo no creo, hay alguien acá por lo menos que me diga, sí, yo así, que haya sido alumno nuestro o mío, creo que en el 2019 o anterior, porque el año pasado no hubo clases presenciales. Y digo esto porque quien les habla, yo era reacio, como se los comenté en la clase de presentación, a dar clases virtuales, porque me negaba porque no. Yo dije, bueno, esto ya va a pasar, y no, y al final tuve que empezar, además, creo que en la primera parte del cuatrimestre, el primer cuatrimestre yo no había dado ninguna clase, estaba así como encaprichado. Y lamentablemente esto vino un poco para quedarse, y ya ha cumplido un añito, la bestia esta de la pandemia. Tenemos que seguir de esta manera. Creo que ustedes ya saben bien que la cuestión de los exámenes van a ser presenciales, y eso por lo menos ya es un anticipo. Tengo como una luz en la cabeza, ¿no? Parezco como un angelito.
Por lo menos los exámenes en este primer cuatrimestre van a ser presenciales, así también las mesas libres, y eso soy la única que no escucha el audio, y no lo sé, mi cariño. Se escucha bien. Bueno, así que bueno, es una manera quizás de ir empezando de a poco con la normalidad. ¿Y por qué decía todo esto? Porque a mí me gusta, cuando veamos después, creo que para la segunda parte del cuatrimestre, para quien tenga, no la suerte, porque la suerte es para los mediocres, para que tenga aquellos éxitos de pasar para la segunda parte, vamos a ver los principios procesales, y dentro de esos principios tenemos el principio de inmediación. Y a mí ese principio de inmediación en el cual el juez tiene el contacto directo e inmediato con las partes y con el material probatorio, en este caso a mí también me gusta de las clases presenciales. En las clases presenciales tenés el contacto directo con ustedes. ¿Por qué? Porque yo en este caso ahora la estoy mirando, a ver, está Mabel por ahí, María, no leo ni con los lentes puestos, María Rocco puede ser, que está en la primera pantalla ahí, Edith Mirta, y doctor. Mirta. Qué Mirta. desastre. Voy a tener que cambiar los lentes porque me estaría, y no se me rían. Eh, No, yo no veo nada tampoco. bueno, pero ¿Qué digo vas? esto porque en este caso por lo menos te estoy escuchando la voz, Mirta, y gracias por apagar el micrófono. Que si todos tuvieran el micrófono prendido, esto sería un caos. Y eso es lo que se pierde con las clases presenciales, lamentablemente. Por ahí la vi a Victoria, que se conectó y dijo algo. Victoria, ¿qué haces por acá después de tanto tiempo? Bueno, te saludo desde acá y después cualquier cosa hablamos. Bueno, yo no sé qué habrán dado el miércoles. Mabel, ahí está con, no sé si es hijo, nieto. ¿Qué habrán dado el miércoles y qué habrán dado el viernes? Si alguien por ahí activa el micrófono, me avisa o me dice que estuvieron viendo. El miércoles se dio proceso y el viernes el doctor Iriarte dio juez, parte de juez. El viernes. Ah, yo pensé que, ¿cuándo fue que estuvo? Que lo vi. Ezequiel, ¿estás por ahí, Ezequiel? Sí, sí, estoy acá. ¿Cómo? Acá estoy, Marcelo. ¿Qué tal? Ah, pues no te veo, para que no te veo. A ver, No, ya está. Vos estuviste el viernes, ¿no? que yo Pues yo justo me estuve conecté un segundito y creo que te vi, creo que el viernes, ¿no? Puede ser, ¿no? Que estabas eh, con Néstor. el miércoles estuve con Néstor y el viernes estuve también Ah, en la clase, pero no hablé. Que con Néstor vimos lo que sería un poco de fuentes del derecho procesal y él habló más que nada de la ley, de la Constitución habló también. Y el viernes el doctor Iriarte dio el juez, empezó a hablar del juez. del juez, el juez, qué figurita, ¿no? El juez. Bueno. Eh, Chicos, vamos a seguir por acá entonces. Pilares del derecho procesal. Bien, ¿empezaron a ver algo de derecho procesal, chicos? ¿Empezaron a ver algo de derecho procesal? ¿Qué es el derecho procesal? Porque me dice Ezequiel eh, que empezaron a ver algo de proceso. Vieron juez y eso. Y los tres pilares que van a encontrar el derecho procesal es la acción, la jurisdicción y el proceso. ¿Está? Jurisdicción, acción y proceso. Ustedes ya empezaron a ver el proceso y mayormente y a grandes rasgos ya empiezan a ver lo que significa el proceso. ¿Qué es el proceso en sí? ¿Cuándo vamos a iniciar un proceso? ¿Por qué vamos a iniciar un proceso? Y esto tiene que ver un poquito con este Estado de Derecho que vivimos ya de hace muchísimos años y no aquella justicia por mano propia, ¿no? Porque si hubiera justicia por mano propia, como muchas veces ocurre, el proceso judicial no existiría y arreglamos los problemas. Me debes plata, te rompo la cabeza y decir otra cosa, y se terminó. Ese es el proceso que nosotros haríamos. Pero como estamos en un Estado de Derecho, este proceso que va a ser esa concatenación de actos que va a comenzar con la demanda, el artículo 330 de nuestro ordenamiento procesal, y va a concluir con la sentencia definitiva, de primera instancia del artículo 163, va a ser esa concatenación de actos. ¿Y qué pasa? A ver, tenemos el proceso. ¿Y cuál va a ser otro de los pilares? La acción
y la jurisdicción. ¿Y qué es la acción? Aunque todavía no empezaron a ver nada. La acción, ¿qué va a ser? Aquella facultad, por así decirlo todavía, aquel derecho que tienen los ciudadanos de iniciar un proceso determinado, de iniciar una acción. ¿Está? Y esta acción, cuando estamos hablando de un proceso civil y comercial, después lo vamos a ver en la segunda parte, está dignado por aquel sistema dispositivo en el cual las partes disponen del proceso. Estoy haciendo todo digamos, toda esta introducción, ¿por qué? Para llegar a esto de la jurisdicción. Y llegamos a lo que es la jurisdicción, la otra pata, digamos, de este trípode de lo que sería el derecho del derecho procesal: acción, jurisdicción y proceso. ¿Y qué va a ser la jurisdicción? Y cuando entramos en la parte de jurisdicción, vamos a ver que, y como siempre les comento, o a veces, vamos a decir que el actor tiene la acción. Ustedes ya saben, la acción, ese derecho, esa facultad de iniciar un proceso determinado cuando se nos vulnere un derecho establecido. ¿A dónde? En la ley de fondo. ¿Está claro? La ley de fondo, los códigos de fondo, Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Está? Vamos a iniciar ese proceso. Ese proceso, esa herramienta. ¿Y dónde lo vamos a encontrar esto? Ya va a pasar a ser una ley de forma. ¿Bien? Ley de forma. Una cosa es la ley de fondo y otra cosa es la ley de forma. ¿Está claro? Artículo 108 y siguiente, lo que hace esto a la cuestión del Poder Judicial. El actor tiene la acción. Bien. ¿Y qué va a tener el demandado? Y después lo vamos a ver cuando vamos a adentrarnos en el proceso. Vamos a ver que el demandado tiene la excepción. La excepción. ¿Y qué significa esto? Excepción. Después lo van a ver que cuando nosotros entablamos una demanda, le vamos a correr traslado. Esto significa que le vamos a comunicar a la contraparte que tiene un proceso en contra. Bien, y como estamos dentro de un sistema de un proceso civil y comercial, obviamente acá no tenemos obligaciones, deberes como partes, ¿tá? Como partes. Y acá yo estoy haciendo, ya adentrándonos en lo que es la materia en cuanto a cuestiones particulares y generales. Y cuando hablamos de parte tenemos que hacer mención de lo que es el actor y el demandado. ¿Está claro? Actor y demandado. Se le pregunta en el examen, ¿el juez es parte? Y alguno responde, sí, sí. Si estuviera Tamone presente con ustedes presencialmente, les tiro con una tiza, se la pego en la frente, o si estuviera en el examen, desaprueba. ¿Está claro? Entonces, las partes son actor y demandado. Que en una misma posición de parte haya varias personas, no significa que sean varias las partes, son actor y demandado. Volvemos a lo mismo otra vez. El actor tiene la acción, bien, de iniciar ese proceso. Y el actor va a tener la excepción. Se va a defender de esa acción. ¿Y cómo lo va a hacer? Contestando la demanda. Y va a tener después un instituto procesal que se llaman las excepciones previas, ¿bien? Que nos vamos a defender. Entonces decimos, ahí el actor tiene la acción y el demandado tiene la excepción. Y acá llegamos a ¿dónde? A la otra cuestión, a la jurisdicción. ¿Y qué es la jurisdicción? Y la jurisdicción la tiene el Estado. Cuando tenemos el actor y el demandado, que lo vamos a tener acá abajo, actor, vamos a hacerlo acá, actor y demandado, y siempre en ese triángulo vamos a tener ahí arriba al juez. Y porque por más que en un dibujo, en un gráfico, el juez esté ahí arriba de las partes, no significa que esté en un pie arriba de las partes, ¿está? Está en un pie de igualdad. Bien, obviamente va a ser quien administra justicia. Y acá yo ya le estoy tirando una data. ¿Administra justicia quién? El juez. Bien. Esto es en sí lo que es la jurisdicción. El Estado tiene la jurisdicción. Pero para hablar de jurisdicción, a ver, hasta ahora alguna pregunta, chicos, porque si estuviéramos en clase, yo digo todo, si estuviera, qué lindo sería tal cosa, ¿no? Y es lo que tenemos hoy por hoy. Que los veo, por lo menos en esta página, a algunas personas, a algunos alumnos, todos muteados y nadie me dice nada. Y si estuviéramos en clase presencial, le diría, chicos, alguna pregunta, ¿qué me decís? ¿Qué me dirías vos, Mirta? Y es otra cosa, pero bueno, lamentablemente no se puede. ¿Algunos chicos me tienen que hacer alguna pregunta o están de acuerdo en lo que estuvimos hablando hasta ahora del tema? Sí, yo quiero hacer una pregunta.
Cuando habló de la ley de fondo, dijo artículo y se me tildó el celular. Vaya a saber qué he dicho, y yo no me acuerdo, porque a veces... Artículo, no sé, ley de fondo dijo y ley de forma, artículo, no sé qué, y se me tildó el No, celular. no, la verdad ¿No que te no sé. acordás? No, Bueno, no, y te pido disculpas. no importa. Igual de la ley de fondo mayormente no he dicho ningún artículo, sí les he dicho que, a ver, cuando comenzamos el proceso, las partes, y más precisamente el actor, comienza el proceso a través de la demanda que está articulado en nuestro artículo 330 de nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Está claro? Recuerden, y creo que se los dije la otra vez, cuando hacen mención a nuestro Código de Procedimiento, no digan el Código Procesal, ¿verdad? Código Procesal, y después uno tiene que sacar ¿qué es código procesal? Y tienen que utilizar ese aparatito que se agarra con los dedos, se mete en la botella y saca corcho. Eso no es rendir un examen. Entonces recuerden ustedes, ¿cuál es nuestro ordenamiento procesal para esta materia? El Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Ezequiel, escúchame, vos sos un compañero, sos parte de la comisión, así que donde quieras acotar algo, me vas diciendo algo a los alumnos. ¿Está claro, Ezequiel? Excelente. Bueno, así que si querés hacerlo. Si no, sigo de largo. Volvemos a lo mismo. Cuando te hablamos de jurisdicción, vamos a tener diferentes acepciones de la palabra jurisdicción. Si nosotros no estuviéramos estudiando Derecho y nos dicen, a ver, estuviéramos comiendo pizza en una reunión y se devuelven a la primera, digo, a ver, ¿qué entendés vos por jurisdicción? ¿Qué entiende usted? Me acuerdo siempre cuando comencé a hacer el posgrado de mediación, era todo, ¿y qué entiende usted por tal cosa? ¿Qué entiende usted por tal cosa? Me tenían bastante, pero está bueno hacerse esa pregunta. ¿Qué entiende usted por jurisdicción? Si nosotros no estudiamos Derecho, que en el cual por ahí quizás vamos a tener ya un poquito más amplio el campo de esta carrera, se nos pregunta, ¿qué es la jurisdicción? Y a ver, ¿cómo me puedes explicar jurisdicción? ¿Qué diría la gran mayoría de nosotros? ¿Qué diría lo que es la jurisdicción? A ver, alguien que abra el micrófono. Soiro, ¿estás por ahí? Vicky, ¿estás por ahí? El alcance que tiene alguien para actuar, que en este caso sería el juez. ¿Quién dijo eso? Franco, Altamirano. Franco, ¿vos estás cursando por primera vez la materia? No, estás recursando, Sí, ¿no? sí. No, Sí, ¿qué? ¿Cuál de las dos opciones? no, la estoy cursando ahora. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué otro puede dar una idea, a ver, de lo que sería la jurisdicción? No. Silvia, de Silvia. Silvia, activa el micrófono y hablas. ¿Quién otro tiene para dar alguna noción? Alguna noción de lo que es jurisdicción? No, porque ahí me escuchan. Sí. Sí. Bueno. Es el poder de ver que tienen los órganos jurisdiccionales para resolver conflictos ¿Me escucha, doctor? intersubjetivos de intereses en calidad de tercero imparcial es el juez. Bueno, yo no quería eso, porque, a ver, yo no quería que me digan eso. Yo dije, estamos hablando, si no estuvieran estudiando Derecho. Entonces, a ver, ¿cuál era la mención que iban a tener al respecto? Por eso, esa pregunta la hago, y si te hubiera visto a vos, quien me respondió, que ya te ubico por la voz, te hubiera dicho, no me digas nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, por favor, muteen el micrófono ahora, quien lo haya abierto. Creo que Mirta lo tenés abierto o algo, ahí está. Quien más tenga el micrófono abierto, por favor, mutenlo. Sí les pido que lo abran el micrófono cuando vayan a hacer alguna pregunta o comentar algo, pero lo cierren enseguida. Así que hay alguien más que tiene el micrófono abierto, por favor. Micrófono abierto. Sí, exactamente, así que apágalo, por favor. Cuando hablamos de esto de la... Cuando hablamos de esto de... Tenés que ir con esto, te vas acá abajo. ¿A dónde? Donde dice micrófono acá, sí. Bueno, todo muy buena la explicación que le estaba dando, ¿no? Cuando tenemos la palabra jurisdicción vamos a tener diferentes acepciones. Y yo decía esto ¿por qué? Porque si nosotros nos dicen qué es jurisdicción, lo primero que vamos a decir, y nos hacen mención a la jurisdicción de la comisaría tal. Y cuando a veces me toca este tema, siempre digo,
Y es así, ¿no? Estamos hablando de decir, en la jurisdicción de la comisaría tal. Vieron ustedes que mayormente pasa esto. Entonces, estamos haciendo esto de la jurisdicción teniendo una acepción como un límite territorial. Está dentro del territorio, dentro de un ámbito espacial determinado, se van a cumplir determinadas funciones. Bien, entonces esa es una de las cuestiones en la cual la palabra jurisdicción tiene esa acepción. Otra de las cuales yo les quiero hacer mención, esta la palabra de jurisdicción como diferentes acepciones, es cuando se la confunde con la competencia. Yo no sé si el otro día que en la clase de presentación les comenté que íbamos a ver esto de jurisdicción y competencia, y hace un rato me estaba acordando y me decía, yo les comenté esa idea que yo tengo siempre de, y creo que sí, creo que se las comenté, que si ustedes van a los libros o determinados docentes van a encontrar y dicen que todos los jueces tienen jurisdicción y no todos tienen competencia. ¿Qué es la competencia? El límite, el alcance, la medida de la jurisdicción. Muchas veces encontramos ciertos clichés a la hora de rendir los exámenes y que cuando yo estaba estudiando y rindiendo, lo decíamos. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Y un docente nos decía, fantástico, Tamoni, ¿qué significa eso? ¿Qué es la competencia, Tamoni? Y es el límite, el alcance, la medida para el ejercicio de la jurisdicción. Ah, fantástico, Tamoni, ¿qué significa eso? Entonces, muchas veces, no estudien de memoria, ¿está? No quiero que sepan la materia. Esa es una de las cuestiones que mayormente yo siempre hago hincapié en ustedes. No quiero que sepan la materia, no queremos que sepan la materia, sí queremos que la entiendan. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa esto? Y cuando decimos de la jurisdicción, estamos hablando que tenemos que separar la de la competencia. ¿Y qué significa jurisdicción y qué significa competencia? Me voy a adelantar a decir lo que es la jurisdicción, y una compañera de ustedes hace un ratito hizo mención a esto de la jurisdicción. ¿Y qué es la jurisdicción? Según Lino Palacio, que es un procesalista, era un procesalista mejor dicho, habla de la jurisdicción como aquella función pública procesal. Esa función pública procesal. ¿Está claro? ¿Y por qué estamos hablando de esto de la función? Porque tenemos que ver en la primera parte de la bolilla, que si bien ustedes lo van a leer mayormente ustedes, de las funciones del Estado. Y esto el otro día yo les hice también mención, que cuando hablamos de las funciones del Estado, vamos a hacer mención a las funciones de los poderes del Estado. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Y las funciones del Estado y los poderes del Estado, ¿cuáles son? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Está bien? Administra el Estado, crea las leyes y el Poder Judicial, ¿qué es lo que hace? Cumple esa función pública procesal. Bien, el Poder Legislativo crea, sanciona, legisla ese código civil y comercial como lo hizo en su momento, bien para que todas aquellas normas de fondo, aquellas normas sustanciales, materiales, por las cuales están amparados, están garantizados nuestros derechos. ¿Y qué pasa si esos derechos son vulnerados por otra persona o por el Estado en sí? Volvemos a lo mismo. Como partes, vamos a tener la acción para iniciar un proceso determinado. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, por eso estamos hablando de una función pública, procesal. Bien, ya dejamos de lado esa cuestión de fondo para adentrarnos en el derecho procesal, en el proceso en sí, en el cual tenemos la jurisdicción, tenemos la acción, tenemos el proceso. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ezequiel, si querés acotar algo, hacelo, por favor, ya te dije. Sí, yo no noto nada. No quiero ¿Cómo? interrumpir. No quiero interrumpir. No, yo quiero que por ahí interrumpas, yo quiero que lo hagas por ahí de vez en cuando. Bueno, esa sería, como lo dijo la compañera anterior, la acepción que a nosotros nos interesa. Cuando digo nosotros, no digo a los abogados, sino a nosotros como procesalistas, ¿está? Es esa administración de justicia al caso determinado. ¿Qué es la jurisdicción? Administrar justicia al caso determinado, esa función pública procesal. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, perdón. Primero me tomé un cafecito esperando, porque arrancamos, sí, como 15 minutos más tarde, hasta se me enfrió, y después necesitaba el agua. Esa es la función, esa es la acepción que a nosotros nos interesa, ¿está?
Si estamos hablando en el campo del derecho, cualquiera podemos hablar de la jurisdicción como aquel límite territorial, como la jurisdicción marítima, pero también otra de las funciones, otra mejor dicho, de las acepciones de la palabra jurisdicción se la confunde con la competencia. Esto es genérico. Esto es el poder de ver que tienen los jueces de administrar justicia en un caso concreto. Esta es la jurisdicción. Y estamos hablando del poder que le da, que le inviste, ¿quién? El Estado. ¿A quién? A los jueces. Y ustedes el otro día ya vieron un poco de juez. ¿Está claro? ¿Para qué? Para administrar la justicia en un caso determinado. ¿Es una facultad que tienen los jueces de administrar justicia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? El juez tiene la facultad de administrar justicia cuando el Estado le inviste de este traje, de la famosa túnica, como vamos a ver en la figura de la justicia. Silvia, mira, ya la tercera vez que te lo digo con cariño, activas el micrófono, porque si no yo no lo leo y si no nos distraes a todos. Silvia, dale, no tengas vergüenza, activa el micrófono. Silvia, te lo estoy pidiendo yo. Silvia. Hola Silvia. Bueno, vamos a seguir. Silvia, no te leo más. Estoy con un celular y podés activar el micrófono igual. Yo también en este momento estoy con el celular porque tiene mejor Wi-Fi que la computadora. Así que estoy en este momento con el celular y podés activar el micrófono igual. El juez tiene entonces el poder y tiene el deber. El juez no se puede excusar después, porque lo vamos a ver con el principio de legalidad, de decir, no, esta norma es injusta y no voy a resolverlo. ¿Está claro? Después tiene el deber, la obligación de administrar justicia. Porque eso se la suele confundir con la competencia y algunos códigos hacían mención a la palabra competencia confundiéndosela con la jurisdicción. Y después vamos a ver, después que veamos jurisdicción, que la competencia es otra cosa. La competencia es la aptitud, con P, no la actitud. ¿tá? Es la aptitud o capacidad que va a tener un juez o un tribunal para entender una determinada categoría de asunto que esté determinada, por ejemplo, por el lugar, por el valor, por las personas, por la materia, por el grado de entendimiento, etc. ¿Está claro? Y eso va a ser la competencia. También creo haberles comentado en la clase anterior que la competencia, ¿qué sería? Que todos los jueces tienen jurisdicción, y acá me voy a traer un poquitito de eso, todos los jueces tienen jurisdicción, porque todos los jueces nombrados tienen ese poder de administrar justicia en un caso concreto. ¿Está claro? Sí, pero no todos tienen competencia. No todos tienen competencia ¿para qué? Para entender todas las cuestiones y en todos los territorios, en todas las instancias. ¿Se entiende? Se entiende y digo esto y parece muy difícil. ¿Por qué? Porque parece complicado, pero más vale primero entender bien qué es esto de jurisdicción y por eso hago mención esto de la jurisdicción y mezclándolo con la competencia para que después o desde un principio ustedes sepan diferenciar qué es la competencia. Creo haberles hecho mención también el otro día que un juez civil y comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, tiene la misma jurisdicción que, por ejemplo, un juez penal de Salta. ¿Tiene la misma jurisdicción o diferente jurisdicción? ¿Qué les parece a ustedes? Escucho ofertas. Escucho ofertas de una manera cariñosa porque después sale y dice, Tamones dijo que escucha ofertas en la clase, y para que sea grabado, ¿no? Después dice, no, pero en el examen Tamones dijo que escucha ofertas. Hay que tener mucho cuidado hablar con las cosas que se dicen porque quedan grabadas. Y no, doctor, si tiene en Mar del Plata no puede tener en Salta, Jurín. Ay, esta Mirta querida de mi corazón, si tuviera que... con el todo Para mí respeto, sí tiene. Ay, me hace reír. Bueno, a ver, es un poquito para cortar el hielo. Yo les voy a comentar una pequeña anécdota hace muchos años, cuando no estaba todavía el edificio de la facultad de acá de 25 de mayo. Estaba dando clase, me acuerdo, en una comisión a las 9 de la noche, un viernes, que después dije voy a empezar a dar clase los lunes. Un viernes a la noche allá en el complejo. Y me acuerdo que había en ese momento
después habíamos cambiado de bolillas y eso, y había tenido que ver este tema. Si ustedes hubieran visto desde mi lado las caras que tenían los alumnos, de mirándome decir, ¿qué está hablando sobre estos temas? Y yo hice un chiste como para cortar el hielo, y los alumnos, después ciertos alumnos habían hecho una queja al Consejo Académico por el vocabulario jurídico del doctor Tamone. Por eso a veces cuando hago algún chiste es un poquito como para cortarle el hielo y desdramatizar lo que sería este tema tan aburrido, porque para mí es un tema aburrido, pero lo tienen que tener muy en claro. Recién Mirta dijo que no sería la misma, y alguien dijo por ahí como que sí. Y yo te digo, Mirta, que sí. A ver, la jurisdicción es la misma. ¿Por qué? Porque acordate, o recuerden todos que la jurisdicción hace ese poder de ver que tienen los jueces para administrar justicia en un caso concreto. ¿Bien? Es ese poder, esa investidura que les da el Estado para administrar justicia. Pero otra cosa muy diferente, y perdón por la gesticulación, otra cosa muy diferente va a ser la competencia que tenga ese juez o un juez determinado. Cuando en un principio yo les dije que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia, pero que a mí me gusta decir, porque siempre soy como rebelde yo en todo, para algunas cosas buenas y para otras cosas malas, que todos los jueces tienen jurisdicción y todos tienen competencia, pero ojo, todos los jueces tienen jurisdicción y todos los jueces tienen competencia, pero ojo, limitada, alcanzada. ¿Por qué? Por el ejercicio de la jurisdicción. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser limitada? Limitada a este territorio, a esta materia, a este valor, a esta instancia judicial. ¿Se entiende? Entonces, si hablamos de jurisdicción, todos los jueces van a tener una misma jurisdicción. ¿Cuál es? La de administrar justicia. Es esa función pública procesal. Ahora no van a tener la misma competencia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, sí. Ezequiel, querido compañero. Impecable. No, pero acotar algo, impecable, no, al contrario. Siempre, por ahí acompañando un poco lo que dijiste, Marcelo, todos los jueces, como decís, tienen jurisdicción y competencia, pero por una necesidad de organizar esta función pública procesal, de organizar al Poder Judicial, de organización del Estado en este poder, se limita esa competencia y se circunscribe. Y después nacen los departamentos judiciales, después se encuentran que está la competencia ordinaria en las provincias, las competencias federales, que son todos temas de otros profesores más adelante. Pero de ahí nace un poco esta organización. Esto lo a ver, cuando a veces es darle la palabra a, digamos, otras personas y que en este caso ya cumplen funciones dentro de la materia, y a ustedes también, porque siempre digo que me gustan las clases presenciales porque a mí me gusta intercambiar ideas con ustedes. Ustedes siempre tienen que descreer de lo que yo les digo. Un docente para mí no es quien les dice y les va a tomar un examen y que le digan al docente lo que el docente les dio o lo que el docente opina. Para mí un alumno es otra cosa, es el quien retruca al docente con un fundamento, ¿está claro? Y por eso esa mención que yo le dije, no quiero que sepan la materia, quiero que la entiendan, ¿está? Y entender la materia significa ver que a usted les haga una chipita dentro de la cabeza y diga, pero ¿por qué tiene que ser así? Pero no puede ser de esta manera. Y eso es fantástico porque eso hace abrir la cabeza. Recién lo que decía Ezequiel es más o menos con otras palabras, y cuando digo esto por otras palabras, uno lo puede decir de una manera y otro lo puede decir de otra manera, y hasta ustedes como alumnos lo pueden decir de otra manera. ¿Está claro? Pero eso cuando hablando después lo vamos a ver más adelante, esa clasificación de lo que sería la competencia, porque todavía no vamos a ver nada de competencia, esa circunscripción territorial hacemos a mención a lo que es la competencia tipo territorial. Por eso yo le hacía mención, o ver, un juez del Departamento Judicial de Mar del Plata no va a ser competente territorialmente en Salta. ¿Está claro? Un juez del Departamento Judicial de Mar del Plata en lo civil y comercial no va a ser competente en cuanto a la materia con un juez penal del mismo Departamento Judicial.
¿Está claro? Un juez del civil y comercial de primera instancia de Mar del Plata no va a ser competente con un juez civil y comercial de la Cámara de Apelaciones en cuanto al grado de funcionalidad. ¿Se entiende? Y eso va a ser lo que es la competencia. ¿Esos jueces tienen jurisdicción, la misma jurisdicción? Y claro que sí. Lo que no van a tener va a ser la misma competencia. ¿Por qué se hace esta división? Porque por un mejor entendimiento de las cuestiones. Porque si no, cualquier juez podría intervenir en todas las cuestiones. Bien, habría una inseguridad jurídica, porque si yo me voy a plantear esta cuestión acá, a ver, el demandado la va y la contesta en otro lado, habría una inseguridad jurídica porque un juez puede fallar a favor del demandado y el otro falla a favor del actor, por ejemplo, en las cuestiones. Bien, esto sería, después lo vamos a ver con la cuestión de la conectividad procesal y todo eso cuando veamos competencia. Vamos a ver también y adentrarnos un poquito en esto de la jurisdicción. Cuando hablamos de la parte de jurisdicción, y me voy a adelantar un poquito esta cuestión de administrar justicia al caso concreto, esa función pública procesal, y que estamos hablando de resolver un caso determinado. Y vamos a empezar después a ver, y después me voy a retrotraer con otras cuestiones de la parte de jurisdicción, porque tenemos que ver las funciones, la función legislativa de crear las normas, y que el Poder Judicial también crea normas, ¿bien? Y cuando hablamos del Poder Legislativo, estamos hablando de que el Poder Legislativo crea normas con ciertas características. Y estas características, si ustedes supieran, a ver, ya hace un año que estamos dando clases así, lo incómodo que yo estoy de no poder interactuar con ustedes, no tienen ustedes la menor idea, porque cómo me encantaría escucharlos y a cada momento estar diciéndole, ¿y vos qué opinas? Y vos que soy muy así, y no lo puedo hacer, y estar mirándome a mí, hablando solo, me parece, no puedo, pero bueno, hay que acostumbrarse a hacer un poquito así. Cuando digo esto de la creación de normas por parte del Poder Legislativo y en cuanto a las características, esta característica de las leyes, de las normas emanadas del Poder Legislativo, van a ser abstractas, generales, abstractas, y en cuanto al tiempo van a ser anteriores o posteriores al hecho en sí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo? No, anteriores. Mirta. Bueno, yo digo, yo participo, si está bien o no. Qué linda que sos para tenerte de novia o de esposa, vos, ¿no? Pues qué carácter que tenés, cariño, ¿eh? Mira, yo participo. Si no te gusta, te jorobas. Bueno, el asunto es así. Para Estas juzgar normas un hecho, emanadas, la ley tiene que ser anterior al hecho. bueno, estamos hablando de estas normas emanadas del Poder Legislativo y van a ser entonces generales, abstractas y sí anteriores. Mirá quién tenemos por ahí, Alicia Ledesma, que se está tomando un juguito de naranja, creo. Otra vez Alicia acá. Esas normas van a ser generales, abstractas y anteriores al hecho del proceso. ¿Bien? ¿Y qué significa esto, que sea general, que sea abstracto? Cuando hablamos de esta generalidad, significa que esa ley, esa norma va a ser creada ¿para quiénes? Para todos los habitantes del territorio. Bien, si es una norma a nivel nacional, va a ser una norma que va a estar creada ¿para quiénes? Para todos los habitantes de la República Argentina. ¿Bien? Erga omnes, ¿no? Erga omnes. A ver, cuando estamos hablando, acordate de desactivar después el micrófono, Mirta querida, mi corazón. Te lo voy a decir con cariño porque capaz que me dice algo. Cuando estamos hablando de que va a ser abstracta, ¿qué significa esto? Que esa ley va a estar legislada, va a estar ahí, ¿para qué? Para el hipotético caso de que sea vulnerado ese derecho. ¿Está claro? Supónganse el Código Penal. Al que matare tendrá una pena de tanto. ¿Está claro? Al que matare. Esta es la norma, es general para todos. Es abstracta. ¿Por qué? Porque está ahí. En el hipotético caso de que se vulnere ese derecho de la vida, por ejemplo, vamos a tener una sanción. Y va a ser anterior al hecho del proceso. Esto significa que va a estar con anterioridad legislada. ¿Cuáles son las características de estas normas? ¿Por qué digo de la norma? El Poder Judicial, cuando falla, cuando emite su opinión, cuando sentencia, emite una norma, emite una ley.
¿Está claro? Esa sentencia definitiva del artículo 163, que ese artículo 163, esa sentencia definitiva, no va a venir a poner fondo, no va a venir a poner fin al proceso. Cuando ustedes estén rindiendo, digan que esa sentencia definitiva va a poner fin al fondo de la cuestión, pero va a poner fin a esa instancia judicial. Porque nosotros, si estamos en desacuerdo, cuando digo nosotros, estoy haciendo referencia a las partes, tanto sea actor como que demandado. Si no estamos de acuerdo con esa sentencia definitiva, lo que vamos a hacer es recurrirla. Y digo recurrirla, voy a interponer un recurso, que ahora no importa cuál es, ¿está? ¿Por qué? Porque todavía no vimos recurso y estamos muy lejos de todavía ver recursos. La vamos a recurrir, la vamos a atacar. ¿Por qué? Porque no nos satisface. ¿Está claro? Y después vamos a ver, seguramente por ahí lo han visto ustedes, por qué hay los recursos, porque obviamente los jueces no son computadores y están pasibles de equivocarse como toda persona, entonces tenemos la posibilidad de atacar esa resolución judicial para que sea revisada por el mismo órgano jurisdiccional o por uno de instancia superior. Y esa norma, esa sentencia definitiva emanada por el Poder Judicial, va a cumplimentar esas características de la verdad enfrente de esa norma emanada por el Poder Legislativo. Ya no va a ser general, ya no va a ser abstracta y ya no va a ser anterior al hecho del proceso. Entonces va a ser individual, va a ser concreta y va a ser posterior al hecho del proceso. Por eso digo, no voy así a hablar de similitud, pero sí cómo se puede comparar una norma emanada por el Poder Legislativo con una norma emanada por el Poder Judicial. Y esta sentencia definitiva dijimos entonces que va a ser individual. ¿Por qué es individual? ¿Por qué es individual? Porque no va a estar ya legislada o sancionada esa sentencia definitiva para todos los habitantes, sino especialmente para quién, para el actor y para el demandado. Es individual ahí, es concreta. ¿Y por qué va a ser concreta? Solamente para ese caso determinado. Bien, supónganse que, a ver, no me gusta estar así como demandado. A ver, yo le voy a demandar a Ezequiel, ya que lo tengo como compañero, lo voy a demandar a Ezequiel. ¿Está claro? Y lo demando por daños, porque justo somos vecinos, y como empezamos a ser compañeros de cátedra, me dice, Marcelo, vos sabés que al lado de tu casa vi una casa y me voy a mudar, y se mudó, y tenemos un problemita de medianera, y nos demandamos, y yo lo demando a él, ¿está claro? Y esa sentencia definitiva en ese proceso judicial, esa medianería por ese daños y perjuicios, por ejemplo, va a emitir una sentencia definitiva. ¿Es individual? Sí. ¿Para quiénes? Para Ezequiel y para mí. Es concreta con respecto a ese proceso determinado. Y supónganse que después, el día de mañana, Ezequiel dice, sigo mi iniciativa de juicio y él me había prestado plata y firmamos un documento, porque éramos amigos en ese momento, después cuando pasó la cuestión de la medianería nos peleamos. Ese fue a otra comisión a dar clase. Y me inició un proceso. ¿Está? Y empieza a ser Ezequiel con Marcelo sobre proceso ejecutivo. Bien, esa sentencia que se emita va a ser individual, claro, igual que la anterior, Ezequiel y Marcelo. ¿Va a ser concreta? Sí, pero con respecto a esa cuestión. ¿Está claro? Entonces, cada sentencia definitiva va a ser individual y concreta. ¿Y va a ser qué? ¿Anterior al hecho del proceso? No, posterior al hecho del proceso. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. No. Bueno. Voy a hacerles mención a una cosita más. Y porque mayormente me estoy quedando sin agua y después ya no puedo hablar. Tanto sea en las clases presenciales, cuando digo, bueno, esto es una clase presencial, vamos a decir una clase presencial física y una clase presencial virtual. Todavía me sigo sintiendo incómodo, esto es incómodo en cuanto a dar clases, para ustedes es más fácil. Usted no tiene ni idea la primera vez que di clases virtual, y me acuerdo de dónde, me acuerdo que la di allá en el trabajo. Yo no sé, yo era como
creo que cuando fui a rendir la última materia, así los nervios que tenía, era tremendo. Ahora me apacigué un poco y trato de ser un poquitito más pausado, pero al principio la verdad no podía dar clases. Esta es una cuestión que estoy también aprendiendo. Cuando hablamos de esto, voy a hacer mención, les quería hacer mención a eso, que mayormente ya sean clases presenciales físicas o clases presenciales virtuales, mayormente yo no doy 1 hora y media, doy mucho menos, porque la cabeza de tanto de docentes como ustedes como alumnos se dispersa y es preferible dar una clase un poco más corta. Siempre lo he tenido esto como modalidad de hace bastantes años de dar una clase mucho más corta y no de 1 hora y media. Cuando hablamos esto de la función pública procesal, Ezequiel, ¿querés hacer alguna cosa? Bueno, ya tenés confianza, Ezequiel, después vamos a hablar en privado de nosotros. ¿Querés acotar algo, Ezequiel? Yo sé que lo haces por respeto, de no pisarme, pero bueno, yo te estoy dando el escalón para que lo hagas. Mirta, ¿tenés frío? ¿Te agarró frío? Sí, porque estoy en el dormitorio para no estar con los demás. Bueno. Escúchame, ¿Ezequiel estás por ahí? ¿O te dormiste también, Sí, Ezequiel? no estoy acá. Dale. Bueno, ¿querés comentar algo? No, yo de momento bien. Bueno, nada para contar. Profe, sí, profe, ¿quién está hablando por ahí? Que no te veo. Silvia, ¿qué tal? No, porque Hola. no tengo cámara. Estoy hablando a través de un Vale. celular. Le hago una Vale. consulta, que una duda, ¿puede ser? Sí, mujer. Cuando digo mujer, Em, perdón, yo tengo la costumbre de decir mujer y una vez me retó una ex alumna de la facultad porque dice, no, algunos se quejan porque vos decís mujer y la tratás de mujer como diciendo mujer respectivamente, al contrario. Porque hoy por hoy hay que cuidarse de todas estas cosas y no, yo tengo la costumbre de decir mujer, pero revalorizando a la mujer. Aunque a veces nos hacen enojar a las mujeres. Bueno, decime, Silvia. Está bien. Usted recién dio un ejemplo sobre una medianera recién y habló sobre que su vecino le inició un proceso. Sí, Hubo un problema ahí. ¿Es un proceso o es un juicio? No es lo entiendo. mismo. Es lo mismo. ¿Es Así es lo mismo proceso y juicio? habla de proceso, juicio, de pleito, de conflicto. Después vamos a ver. A ver, después vamos a ver de la clase que viene ya seguramente para adentrarnos más. Y vamos a ver una diferencia entre lo que es la función judicial y la función jurisdiccional. Y esto tiene que ver con las funciones que tiene el Estado y con las funciones que en ese control recíproco poderes van a tener los poderes del Estado. Y si bien me voy a mezclar un poquitito con esto, te voy a responder un poco esto. Después vamos a ver cuáles son los elementos del acto jurisdiccional que hacen a la función jurisdiccional. Y esta función jurisdiccional es la que a nosotros nos interesa de administrar justicia al caso concreto, no así la función judicial. Espero que me sigas, y espero que me sigan. Cuando Sí, hablamos estoy de la escuchando. cuando hablamos de la función judicial, podemos hacer referencia a lo que sería la función jurisdiccional, pero también hacemos referencia a toda aquella actividad que el Poder Judicial vaya a cumplir, pero que no tenga nada que ver con esa función jurisdiccional de administrar justicia. Bien, cuando vayamos a ver los elementos del acto jurisdiccional según un autor uruguayo, vamos a ver que este autor uruguayo habla de 3 elementos: la forma, el contenido y la función. La forma la vamos a dejar de lado y el contenido habla de un conflicto entre las partes, un conflicto ya sea entre particulares y el Estado o entre particulares entre sí. Bien, y con esto, ¿qué quiero decir? Estamos hablando de una jurisdicción judicial, de una jurisdicción contenciosa. Después la vamos a diferenciar de una jurisdicción no contenciosa o mal llamada voluntaria. ¿Está claro? Y cuando vos recién me decías, y cuando estamos hablando de proceso, ¿es lo mismo hablar creo que de juicio? Sí, hablar de juicio, de pleito, de conflicto. ¿Está claro? Siempre esto, obviamente, cuando ya entramos en un proceso. Y cuando entramos en un proceso, a partir de lo que sería esa... A ver, si usted vamos a ir a los libros, van a encontrar que un proceso tiene 3 etapas: una etapa introductoria, una etapa probatoria y una etapa decisoria. Y hoy por hoy podemos agregar una etapa, una preetapa, que sería la preetapa de la mediación. ¿Está? En la gran mayoría de
por ejemplo, los procesos que nosotros nos incumben, dejando de lado, por ejemplo, algunos como las sucesiones, y eso no va a haber una mediación. Y va a haber una primera etapa de la mediación. Entonces podemos decir que el proceso comenzaría con aquella etapa de la notificación, cuando vaya a haber una mediación, para ver si esa cuestión entre las partes, cuando haya un conflicto procesal, se puede llevar a subsanar antes de comenzar el proceso. ¿Está claro? Entonces, lo más importante es que haya un conflicto, un pleito, un juicio, un proceso. ¿Está claro? Vamos a decir proceso y también después vamos a hablar que por qué hay que hacer esa diferenciación del proceso, porque cuando vamos a tener después una jurisdicción de tipo no contenciosa o mal llamada voluntaria, vamos a ver que no va a haber un conflicto. Si nosotros, por ejemplo, si iniciamos un proceso en el cual nos vamos a separar de nuestra querida esposa, supónganse que me había casado con Mirta, y después de unos par de años de ese carácter que tiene Mirta, así, que me trata mal todo el día, decidimos separarnos, decido separarme. Y porque, bueno, no nos llevamos bien. Y ese proceso, mayormente, si bien su génesis tiene un conflicto porque no nos llevamos bien, ese proceso va a ser un proceso de tipo voluntario, no, mejor dicho, no contencioso, no hay un conflicto, ¿bien? Y se va a resolver de esa determinada manera. Como va a haber también, por ejemplo, puede ser con una sucesión. Entonces, esto es a responder tu pregunta, Silvia, ¿bien? Perfecto, sí. Cuando hablamos y recién le hice mención a esta cuestión de que el Poder Judicial cumple funciones jurisdiccionales cuando administra justicia, y también les comenté que cumple funciones judiciales. Esa función judicial puede ser, por ejemplo, aquellas como el otro día, creo que muy bien estuvo haciendo la explicación y no me voy a meter en eso, cuando Ezequiel creo que estuvo hablando de las acordadas y los reglamentos. Bien, ya está cumpliendo funciones, tiene que ver esta función de, dictar unas acordadas o reglamentos con la función en sí del Poder Judicial. Pensé que alguno iba a ser así. No, para nada. ¿Está claro? Impropia. ¿Cómo? Propia. Exactamente. Bien, entonces, hay ciertas cuestiones que tienen que ver que el Poder Judicial cumple funciones ejecutivas y cumple funciones legislativas. Es una función, como por ahí dijeron, impropia, porque la función propia, principal y primordial que tiene el Poder Judicial es la de administrar justicia, es esa función jurisdiccional. La que cumple impropiamente, vamos a dejarla diciendo que es una función judicial. Bien, y por el otro lado, si está cumpliendo el Poder Judicial ciertas funciones que en principio no le competen porque es una función impropia, no es su función propia, vamos a decir que los demás poderes legislativo y ejecutivo, en su caso pueden llegar a cumplir funciones de tipo jurisdiccionales. ¿Está claro? ¿Puede el Poder Ejecutivo, puede el Poder Legislativo cumplir funciones jurisdiccionales? Puede. Reloj en el aire, comenzamos ya. ¿Puede cumplir el Poder Legislativo funciones jurisdiccionales? ¿Puede cumplir el Poder Ejecutivo funciones jurisdiccionales? Puede. Sí. ¿Qué dice el artículo 108 y siguientes de la Constitución Nacional? ¿Qué dice? Creo que es el 109. ¿Qué dice? Que el Poder Ejecutivo... El Poder Ejecutivo... político, A ver, creo que dice el 108 y siguiente... El 108 y siguiente... El 109 es. Que dice... ¿Y qué saben que lo que yo iba a preguntar? ¿Por qué se adelantan? Que le está vedado al Poder Ejecutivo cumplir funciones jurisdiccionales. Entonces, si le está vedado al Poder Ejecutivo cumplir funciones jurisdiccionales, ¿ustedes qué me dicen? ¿Puede el Poder Ejecutivo cumplir funciones jurisdiccionales en principio? En principio no. ¿Y entonces cómo sería? ¿Por qué entonces el Poder Judicial podría cumplir, o puede, mejor dicho, no lo vamos a hablar como un hipotético caso, puede cumplir funciones que no corresponden, puede cumplir funciones administrativas y puede cumplir funciones legislativas? ¿Por qué no podría el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo cumplir funciones jurisdiccionales? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo pregunto así, ¿por qué? Lo que hace mención la Constitución ahí, en ese caso, es decir, que el Poder Ejecutivo le está vedada la función judicial, está el Poder Ejecutivo. Lo que está queriendo decir que en última instancia no puede cumplir funciones jurisdiccionales, porque si nosotros tenemos en caso, creo que escuché por ahí algo del juicio ejecutivo. ¿Y qué es el juicio ejecutivo? ¿Quién
lo hace el juicio ejecutivo. Por ejemplo, ¿quién lleva adelante el juicio ejecutivo? Perdón, el juicio El político. juicio político. El Senado. El Congreso. El Congreso, ¿está claro? El Congreso. Bien, el Congreso. ¿Y el Congreso qué es? ¿Parte del Poder Judicial o parte del Poder Legislativo? O parte, mejor dicho. No, del legislativo. Claro, ustedes vieron, ¿no? Que me sigue tratando mal, Mirta. Me pone mal que me trate así. Bueno, ¿Por entonces, qué? esto significa entonces que el Poder Legislativo, que el Poder Ejecutivo puede cumplir funciones de tipo judicial. Bien, como sí lo puede hacer el Poder Judicial, cumplir funciones administrativas y legislativas. Los demás poderes van a poder cumplir funciones jurisdiccionales, pero de una manera propia o impropia. Al que me responda bien y salga hasta Impropia. primero. Impropia. Impropia. Ah, muy bien, impropia, está claro. Y eso pasa a ser esa cuestión de lo que sería el control recíproco de poderes. Chicos, vamos a seguir la clase que viene. Vamos a tratar, yo creo que todos estaban a las 18:30, ¿no? Yo la verdad puse la aplicación 18:29 y dije, espero que no pase lo del otro. Les hago una pregunta. El miércoles y el viernes, ¿pasó lo mismo esto de entrar a la clase un poquito más tarde? ¿Les pasó lo mismo? No, ¿No? Abrieron El lunes. horario no. ¿Cómo? abrieron más horario a la comisión. Más horario, pero tampoco 18:30, ¿no? No, puntual no fue tampoco. Se demoró unos minutos, pero no tanto. No, Bueno, tanto no. Bueno, vamos a ver si podemos suplir esta cuestión, porque, a ver, yo por más que no haya sido mi culpa, para mí es una, a ver, lo tomo como una falta de respeto que me estén esperando, por más que no sea imputable a mí, porque también todos tenemos que también hacer cosas. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Como Bueno, dijo hasta la PT. próxima. Hasta clase PT, hasta clase que viene. Chao, maestro, gracias. Escúcheme una cosita. Ezequiel, quédate un segundito, ya que estamos acá, que quédate un segundito, los demás pueden abandonar toda la sala. ¿Alguna preguntita tienen que hacer o quieren hacer? ¿Nadie? ¿Nadie con una pregunta? Bueno, retírense con cariño y con respeto, pueden retirarse todos, así me quedo un Gracias, segundito doctor. solo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Les manda un saludo Marcelo acá. Chao, váyanse todos. Chao. Chao. Con cariño, váyanse. Y por ahí quedaron algunos colgaditos. ¿Y sabe por qué quedaron esos colgaditos, no? Me imagino. El famoso AFK, dirían. Mauro Si no- Martín. Mauro Martín, ¿qué está el jefe de la 12 acá, no? Tenemos la barra. Vos. Si no, si querés, armo una sala de Zoom o te llamo, como vos quieras, para no estar hablando. Hace una cosa, varias. vos tenés, hacemos una videollamada por WhatsApp y listo. Vos tenés el mío, ¿no? Dale. Sí, me lo Dale, pasó el Néstor. Listo, ya te digo, llamo. Chao, ya que no se fueron los demás.